don Anel Flores. Señor Contralor, buenos días y bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, obviamente, inaugurando la cabina. Sí, señor. Lo único que falta son las carimañolas y las tortillas que me pediste que me iban a tener. Nosotros los cholos agricultores allá de... pero le prometieron eso. Eso es que nosotros los agricultores nos paramos a las 6 de la mañana a comer tortillas, pero no había nada. Nada, no, Melissa. No, mentira. Eso, ¿sabes por qué? Esa es la culpa de los amigos del trapiche, que nos amenazan siempre. Nuestros amigos del trapiche siempre nos amenazan que te voy a tener desayuno típico. Y nunca llega, pero es que ellos abren más tarde de lo que nosotros abrimos. Pero si usted sabe, Contralor, ahora que usted dice que nosotros los cholos, en esto ya hay una discusión entre un grupo de personas de por qué el desayuno en Centroamérica es tan diferente al de Panamá. Sí. Porque en Centroamérica te desayunan los ticos con gallo pinto. A mí no se me ocurre eso. Sí. Y alguien decía, que más creo que era la señora Lorena, mi esposa, decía, no, es que la práctica es que la gente del campo se para muy temprano, sale al campo y regresa hasta el mediodía. A las 2 de la tarde. Y por eso salen apretados, como dicen, ¿no? Sí, sí. Bueno, Chiriquí todavía tiene mucha influencia centroamericana y en efecto el gallo pinto es muy, muy natural allá, muy común. Y uno cuando se levanta a estas horas a ver la faena que viene, uno va bien preparado para el día, ¿no? Y es tradición. Y sobre todo ahora que la gente se cuida más en sus dietas. No, yo creo que los agricultores no cuidamos tanto eso. Oiga, señor Contralor, de verdad, gracias por atender nuestra invitación. De verdad nos sentimos complacidos que esté en esta primera transmisión, en esta nueva cabina, en estas nuevas oficinas, que nos haya aceptado estar con nosotros. Y aquí yo tengo a dos periodistas que son los que más preguntas hacen, porque ese es su trabajo. Perfecto. Pero yo quisiera comenzar. ¿Qué? Ah, ¿verdad? Perdón, que está Cristi, Cristi está en el Zoom. Cristi está en Zoom, está allá en Londres, el Contralor. Yo quisiera comenzar esta conversación con usted con más que una pregunta, una reflexión que me gustaría escuchársela. Anel Flores comenzó la gestión como Contralor General de la Nación de la República en enero de este año. Y la intensidad del trabajo que lleva un Contralor, sobre todo la intensidad pública, ante la opinión pública, a veces hace sentir que lleva más tiempo. ¿Cómo analiza Anel Flores estos 10 primeros meses de gestión como Contralor? ¿Qué cosas se ha encontrado desde el punto de vista que no esperaba que también eso le tocaba? ¿Qué cosas han sido novedosas? ¿Qué cosas no han sido novedosas para Anel Flores? ¿Cómo ha sentido estos 10 primeros meses? Bueno, mira, parecen como 3 años. Definitivamente es un trabajo muy arduo. Encontramos muchísimas cosas por terminar de hacer. Todavía estamos recogiendo algunos contratos de vieja data, de hasta 1000 días de duración. Y hemos ido recogiendo lo que viene a ser una mora en muchas cosas que se quedaron en el tintero. Pero para decirte cómo encuentro un equipo excelente, es una Contraloría llena de gente profesional que están dando todo lo que tienen que dar. En las últimas 2 o 3 semanas que teníamos el cierre del presupuesto, la gente trabajaba hasta las 8 o 9 días de la noche, todos los días, para poder cumplir con la faena que era terminar de poder refrendar los contratos, las gestiones de pago, etcétera. Y obviamente ha sido un trabajo muy arduo en el último mes. Pero sí, tenemos un equipo muy comprometido de gente profesional de muchísimos años allí. Y antes de ayer anunciamos que vamos a hacer las evaluaciones para el bono bianual, porque además que se lo merecen, es algo que está muy estipulado en los diferentes reglamentos que tenemos. Pero realmente la gente ha respondido con muchísima entusiasmo. Hoy día tenemos una gente comprometida, como lo vengo diciendo, y hay mucho entusiasmo en la Contraloría en general. Hemos ido recortando gastos, obviamente, que es parte de la tarea. Con los dineros que hemos ahorrado obviamente, eliminando personal que considerábamos que era de más, hemos ido premiando a muchos funcionarios de vieja data con muy pocos salarios y lo vamos a seguir haciendo. Porque sí creo que hay mucha gente mal paga todavía, que hay que reconocerle sus tiempos de servicio y obviamente también la entrega que han tenido con todos estos años, ¿no? Te puedo decir que en los últimos 9 meses, bueno, hasta el 19 de septiembre, se refrendaron arriba de casi 40.000 millones de dólares en documentos, en dinero, más o menos 615.000 documentos. Y eso definitivamente sí se ha impactado porque ese dinero está en la calle. Y obviamente
cuando tú ves que tenemos desembolsos que demoran 5 días versus 280 días antes, pues yo creo que ha cambiado un poco la dinámica de cómo funcionan los tiempos dentro de la Contraloría. Adendas, por ejemplo, yo sé que es un tema que todo el mundo siempre habla de las adendas. Usted la estaba mencionando hace un rato aquí con el tema del estadio. En los años anteriores, el año anterior, perdón, se firmaron casi 1.200 millones de dólares en adendas. Y ahí está la sospecha de mucha gente que habían cosas que no estaban bien en eso. Hoy, este año, solamente van 180. Entonces, obviamente, sí hemos limitado el tema de las adendas, lo vemos con mucho cuidado y mucha lupa, porque la idea es que tenemos que preservar, obviamente, el erario público es el que sufre al final del camino, ¿no? Y en esa es la tarea que estamos, cuidando el dinero de los panameños. Contralor, antes de escuchar las preguntas de mis compañeros, y usted acaba de mencionar algo que yo nunca lo he terminado de entender, pero claro, yo no estoy en ese mundo de esos negocios. O sea, cuando un constructor, por ejemplo, tiene que pedir adendas, ¿qué pasó? ¿No planificó bien la obra por la cual licitó? Bueno, hay diferentes causas, ¿no? Hay unas que son imputables al constructor, que obviamente esas normalmente no se aprueban. Hay temas, por ejemplo, cuando el contratante o la entidad contratante pide cambios o pide mejoras o pide algo más adicional a lo que se contractó originalmente. Bueno, eso es una adenda. Por ejemplo, si llegaste a hacer una escuela y la escuela no tenía las facilidades para discapacitados, bueno, entonces se los quieres unir, bueno, eso cuesta es un adicional. Uh-huh. Y eso es una adenda. Lo que había sucedido en años anteriores es que, producto de la famosa pandemia, todo el mundo se acogió a eso y comenzaron a cobrar dinero sobre atrasos que eran, para mí, casos fortuitos. O sea, la pandemia fue un caso fortuito, claro, en mi mente, pero mucha gente cobró esa paralización que hubo de tantos meses. Hay gente que lo cobró. Sin embargo, para mí eso era un caso fortuito y se permitió esa apertura y ya todo el mundo sabe lo que ha sucedido con eso. Cristi. Sí, señor Contralor, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, buenas tardes para mí, buenos días para usted. Buenos días. Usted recientemente estuvo en un viaje con el presidente José Raúl Mulino, que fueron a Brasil. Y esto, y nosotros lo discutimos mucho acá, generó cierta, por lo menos en mí, cierta inquietud frente al papel que debe tener un contralor y el ejecutivo, porque al final el papel del contralor debe ser fiscalizar al ejecutivo. Entonces, yo quiero entender o quiero saber cuál es su posición frente al ejecutivo, si es fiscalizar o si el contralor debe jugar de algún tipo de asesor del ejecutivo independientemente de cuál sea el tema. Bueno, mira, te voy a responder lo siguiente. Primero, la prerrogativa de invitar a un viaje a cualquier funcionario del Estado es potestad del presidente de la República. En el caso que me preguntas, primero soy panameño. Yo creo que el tema que se dio en Bocas del Toro, que todo el mundo conoce, donde habían ya 6.000, 7.000 personas sin empleo, obviamente participé en varias reuniones con la compañía chiquita, de forma de ayudar a ver si podíamos lograr que volviese a Panamá. Obviamente yo vengo de la industria bananera y conozco muy bien el tema, y el presidente, sabiendo esto, pues me pidió que apoyara a los ministros que estaban negociando con la compañía bananera. Y obviamente el tema era ver cómo hacíamos para no perder la plantación, porque en esto de banano el tiempo es, como en todo, especialmente en agricultura, el tiempo es crucial. Y obviamente estaba la plantación, después de un mes y pico de paralizaciones, había un tema de deterioro en las mismas plantaciones. Entonces había una disyuntiva, o se perdía la plantación o hacíamos lo que teníamos que hacer, buscar la manera de que alguien retomara las operaciones bananeras para salvar, obviamente, lo que viene siendo la plantación, que es la fuente del trabajo. Entonces, si ese fue el tema que obviamente mucha gente, no sé, criticaron, otra gente se preguntaban por qué. Bueno, yo creo que mi posición fue ayudar en todo lo que podía hacer como panameño primero y obviamente buscar la manera de que se reinstalara la compañía. En efecto, eso es lo que ha sucedido. Entiendo que llevan casi 3.000 personas contratadas nuevamente. Se están limpiando las plantaciones. Y obviamente eso para mí es muy gratificante ver que esa industria va a seguir adelante y la zozobra que tenían los 5.000, 6.000 personas que habían perdido su empleo, pues yo creo que ahora sí tienen tal vez una esperanza de seguir adelante con sus vidas, ¿no? ¿Usted no ve ahí un conflicto de interés? No lo veo. Yo no estoy en el negocio. Si fuera mi negocio y estuviera negociando por mi negocio, yo diría que sí. Pero yo estoy aquí actuando como un panameño que conoce el negocio de banano
ayudando a las autoridades a buscar la mejor solución para lograrlo, se logró. Contralor, yo quiero irme a la noticia que fue titular hace cuestión de una semana con respecto a la utilización de un contrato a hombres de blanco que no había sido refrendado por la Contraloría. ¿Por qué se aprueba el pago de este contrato sin que haya pasado por un refrendo de la Contraloría? Mira, primero de todo, eso es un tema, aquí sí estamos fiscalizando. Eso es un tema administrativo de la entidad que lo contrató. Nosotros como fiscalizadores tenemos que darle pie a ver que esto cumpla con todas las regularidades, pero no es una práctica inusual que ciertos servicios, especialmente como este, o sea, ¿qué hacemos mañana? Paramos el contrato, no pagamos, y entonces ¿quién limpia los hospitales? Lo que tengo entendido que va a suceder en los próximos 2 o 3 meses es una licitación nueva para lograr la limpieza a 5 años o 3 años, no sé cuánto va a ser el contrato, para que en efecto cumpla con una nueva disposición. Lo que tenemos aquí es que hemos heredado de muchísimas entidades del gobierno, es que el negocio era adendas. En el gobierno pasado casi no hubo ninguna licitación de nada. Todo se prorrogaba por adendas, obviamente el pretexto de nuevamente la pandemia. Y obviamente Hombres de Blanco está haciendo un trabajo de limpieza de los hospitales que no podemos cesar. Pero ahí yo lo interrumpo y le hago la consulta. Un contrato, y se lo hago desde mi ignorancia, un contrato con el Estado se puede ejecutar en su totalidad sin que sea refrendado por la No, Contraloría. absolutamente. No, ¿Y claro por qué que no. en este caso se hizo? Porque cuando hay temas como este, como son las emergencias, hay un sinnúmero de servicios que se tienen que prestar, se autoriza, obviamente hay ya un previo acuerdo de que va a cumplir con todo lo de la ley. Pero mira, no nos vayamos a Hombres de Blanco, vámonos a los medios. Aquí los medios casi todos están pautando, obviamente por órdenes que no han sido refrendadas y se pagan 6, 7, 8 meses después de que se dio el servicio. Esa es la forma en que se ha venido trabajando y hay un medio pues, especialmente muy preocupado por el tema este, pero ese medio también hace lo mismo. Ellos están pautando desde enero y hasta hace escasamente 2 meses se refrendó la orden de compra y yo creo que el cheque le salió la semana antepasada. Eso no lo critican, pero es lo mismo. Entonces, hay servicios que no se pueden detener por la naturaleza y el riesgo que eso trae. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo quisiera ver otra compañía haciéndolo. Y la vemos no solamente en los hospitales, estamos viendo en el aeropuerto, la misma compañía ahora también es constructora. No, una Thermomix, hacen de todo. Entonces, obviamente, son cosas que yo sí quiero cuestionar, pero bueno, en el momento de que venga la licitación es que nosotros podemos participar. En este momento, yo tengo que asegurarme. Y obviamente no es la labor de la Contraloría de tener ese tipo de cosas porque obviamente son un riesgo sanitario para el país. Contralor, buen día. El tema de la Asamblea. Me acuerdo cuando empezó esta gestión, toda su gestión también con el tema de legislativo, los contratos, las planillas de los mismos diputados. Aquí se habló de una planilla de 300.000, de 200.000 para un diputado, mientras otros gozaban de los que establecen el reglamento de 20.000 para sus despachos. Luego lo último que supe fue la colocación de marcadores, ¿no? Marcadores en la entrada y la salida. Esto, ¿cómo va primero? Y segundo, si tiene fecha de cumpleaños para presentar reportes de lo que ha encontrado allí con relación al manejo del dinero en la Asamblea Nacional, Contralor. Bueno, mira, yo siento que la Asamblea tiene mucho que hacer. Nosotros estamos limitados, nosotros no votamos a nadie. Nosotros no despedimos a nadie ni contratamos a nadie. Entonces, el tema de la Asamblea es algo muy sui generis. Eso que usted menciona de los diputados con abultamiento de planillas viene de una vieja data de herencias. Entonces aquí, por ejemplo, el diputado de hace 30 años entró y trajo a 5 personas que eran sus colaboradores. Uh-huh. Cuando ese señor va a una reelección y no gana, los 5 se los pasan al que viene. Entonces, por eso usted está viendo estas planillas abultadas, obviamente específicamente de ciertos partidos, Uh-huh. porque van heredando los colaboradores. Entonces encontramos, en la Asamblea hay 4.000 y tantos funcionarios trabajando. Entonces vemos 170 choferes, vemos participación ciudadana en Veraguas con 53 nombrados y 3 trabajando. Sí, las famosas oficinas. Entonces, ese es un tema que lo hemos venido hablando con el presidente de la Asamblea y está muy empeñado en que vayamos corrigiendo esos temas, porque obviamente nos damos cuenta claramente, y todo el pueblo lo sabe, que son gente que no está trabajando. Entonces son lo que todo el mundo sabe que son botellas. Pero lamentablemente los reglamentos que existen, las carreras administrativas que se hicieron de a dedo y se hicieron a la medida,
preservan todo este latrocinio contra el país, porque estas son cosas que no contribuyen en lo más absoluto al país. Cuando usted ve la cantidad de funcionarios que hay en abogados, ingenieros, arquitectos, de todo. Entonces, ¿para qué un diputado hoy día, vamos a decir de los nuevos diputados, que tienen algo que se llama la 2020? Okay. Para que tengamos claro lo que es 2020, son $20,000 mensuales. Okay. Y hasta 20 personas. Cuando usted multiplica 70 son 1.400 personas. ¿Por qué hay necesidad de renovar 1.400 personas cada vez que da la vuelta? Entonces, cuando uno se pone a ver en los números, $20,000 mensuales son $240,000 al año, que cuando le metes las prestaciones está rayando los 300,000. Del mundo de donde yo vengo, que es la empresa privada, para yo producir el dinero para pagar $300,000 en planilla, yo tengo que vender por lo menos $1 millón solamente para pagar planilla a un 30% de margen bruto. O sea, estos diputados se convierten en pequeñas empresas. Entonces, esas son las cosas que creo que debemos ir corrigiendo como país. Con la cantidad de personal que hay nombrado en la Asamblea, yo creo que no hace falta traer gente nueva. Creo que hay suficiente personal ahí. Es que me acuerdo cuando empezó todo esto, usted habló inclusive hasta de cuartel de invierno dentro del legislativo. Eso es lo que es. Donde personas que pierden entran como asesores, donde figuras de partidos políticos están ahí también en puestos claves, pero se sigue dando el tema. O sea, diputados de 30 años con $300,000 en planilla, diputados de 4 o 5 periodos con $200,000 en planilla, desde la Asamblea, desde su despacho, desde lo que usted pueda hacer. ¿Esto cómo va a terminar? O sea, seguiría el Contralor sin poder por lo menos arreglar algo de esa distorsión. Yo estoy tratando de hacerlo. Como le dije, es un tema difícil porque obviamente es un órgano del Estado. Entonces hay líneas que no se cruzan y hay líneas que tenemos que respetar porque ellos son independientes de lo que viene siendo, o sea, en su manejo. Creo que hay muy buena voluntad de parte de los diputados nuevos de cambiar este tipo de cosas. Bueno, están presentando varios proyectos para cambiar la famosa carrera administrativa y ojalá se pueda dar, porque eso no solamente sucede en la Asamblea, sucede en el resto del Estado. Hay gente que tiene 75 años trabajando en el Estado y son gente que ya no puede ni caminar, entonces, pero no lo puedes votar. Entonces, esa gente no se va. Y no es que yo quiero causarle problemas a nadie, pero realmente cuando usted ve, por ejemplo, que tiene departamentos enteros de personal, por ejemplo, en el MIDA hay cantidades de veterinarios que tienen más de 75 años, que no pueden ir al campo. Entonces no podemos reemplazarlos por gente joven, nueva, que venga con ganas de hacer el trabajo que hay que hacer. Pero es un tema en todo el Estado. Entonces, esto no es solamente un tema de la Asamblea. Creo que sí hay que modificar las leyes de carrera administrativa porque también permiten mucho de esto. Entonces, ya eso es un tema que atañe a la Asamblea, a los diputados y a todo el mundo. Realmente es un tema que creo que la ciudadanía en general que me escucha es algo que causa molestia. ¿Veremos resultados? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo voy a estar encima de que sí. No tengo el poder ilimitado para poder lograr todos los cambios que se quieren, pero en mí tienen siempre un aliado para buscar la forma de ahorrarle los dineros al pueblo panameño. Señor Contralor, usted hace unas semanas, y me puedo estar equivocando en las fechas, pero me parece que fue hace unas semanas, le puso la mira o el ojo a la compra del ferrocarril por parte de la empresa Maersk. Justo al mismo tiempo que el Ejecutivo lo vendía como un gran simbolismo del interés internacional que hay fuera para invertir en Panamá. Incluso, creo que sí, puedo estar equivocada, pero lo comparó parecido a los cuestionados contratos que existen con Panama Ports. ¿Por qué? Y esto también coincide con que al mismo tiempo salía de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que también involucraba la compra del ferrocarril. Entonces, yo quiero entender cuál es el problema de la compra, si fue, en mi opinión, una simple compra de una concesión ya existente. Bueno, primero que todo, la suerte de esa concesión es la misma suerte de Panama Ports. Esa extensión que se dio no cumplió con lo que dice la ley de puertos y ellos están sujetos a la ley de puertos. Cualquier modificación, cambio, traspaso, cesión de una concesión nacional tiene que pasar primero por el Ejecutivo y después por el referendo de Contraloría. Y no cumplió con ninguna de las dos. Entonces, ahí tenemos un grave problema. Y bueno, yo creo que eso es lo que veíamos venir cuando comenzaron a hablar de los puertos panameños a niveles internacionales, de compra y venta de los puertos. Los puertos son nuestros, del país, y estaban negociando sin nosotros en la mesa.
Y ahí estamos. Ese es el ejemplo vivo de lo que sucedió. Estos señores vendieron vendieron el ferrocarril por 600 millones y los panameños viéndolo pasar. Esas son las cosas que no se pueden seguir dando en este país por estos contratos que se han firmado a través de varias décadas. Y siempre cuando yo leo estos contratos todavía me asombra lo leonino que son. Porque al final el Estado panameño no tiene ningún derecho absolutamente a nada. Pero ya que usted tocó el tema, el ferrocarril que era Kansas City Southern, que era el original, cuando usted hace lo que ellos pagan, que son casi 2.5 millones de dólares al año, cuando usted le resta de eso lo que el gobierno panameño, a través de las diferentes entidades, le paga a ellos en renta por su propia tierra, al final el neto son $600,000 al año. O sea que ellos pagan $50,000 al mes por la concesión del puerto, del ferrocarril y toda la tierra que eso involucra. Esos son contratos leoninos. Y a eso yo siempre, cuando descubrimos el tema de lo que encontramos en Panama Ports, lo llamo los malos panameños. ¿Quién pudo haber negociado semejante barbaridad en detrimento de los panameños? Porque al final del camino, los que estamos pagando ese plato roto son todos los panameños que me están escuchando. Porque al final, primero, cuando los tocas, hay la seguridad jurídica. ¿Y quién defiende la seguridad jurídica de los panameños ante esta clase de contratos que son totalmente leoninos y fuera de perspectiva de lo que viene siendo la norma justa de un comercio correcto entre partes? Yo creo que aquí vale la pena detenerse antes de que continúen las preguntas, Contralor, porque hay una teoría desarrollada por el propio órgano ejecutivo, y es interesante conocer la lectura que tiene el Contralor con el tema de los puertos, que incluye, como usted acaba de decir, efectivamente el ferrocarril está dentro del sistema portuario. ¿Esto qué significa? Que esto puede llevar a una renegociación con la empresa o que puede llevar a decir, no, espérese, ustedes pueden haber comprado, pero nosotros digo, como país, no tenemos nada que ver con eso y aquí se va a revisar todo y esto se echa para atrás porque no cumplió. ¿O hay el espacio para decir, bueno, pongámonos de acuerdo y revisemos esta historia? Mire, primero que todo, hay que ver la realidad del país en este momento. Yo sí creo que siempre hay campo para subsanar los entuertos que hay, pero tienen que ser siempre con la mejor parte en el sentido de que se pueda defender la posición nacional. Nosotros no podemos seguir dándole por $50,000 todo ese pedazo de tierra y todos esos beneficios que tienen, porque yo creo que eso es injusto para el país. Entonces creo que si hay una capacidad de parte de las compañías que compraron de resentarse a ver cómo es una renegociación, obviamente que sea más equitativa y más justa para el pueblo panameño y para el país, hombre, yo creo que no hay ningún inconveniente que se dé. Lo que no puede seguir es que esto siga así, porque es insostenible. ¿Cómo es que yo le pago a ellos $1,600,000 al año por alquileres de tierra que es del Estado panameño? Tierra. Entonces esas son cosas incongruentes que no entiendo quién las pudo haber negociado, pero obviamente nos causa mucha suspicacia. Por eso le reitero, un segundito, o sea, ¿se podrá solucionar este problema? Porque a mí me llama la atención, viendo como observador, o sea, por un lado, la tercera empresa naviera más grande del mundo reunió con el presidente Mulino en Nueva York. 1. 2, llega la empresa Maersk, que es la que adquirió a la empresa del ferrocarril, y ha dicho, sí, lo del ferrocarril, bien, pero también nos atrae la idea de tener un pie en Panamá en materia de desarrollo portuario. Escucho de otras navieras, porque yo explicaba ayer a los oyentes, Contralor, que esto ha migrado de... Antes eran empresas que desarrollaban puertos por un lado y navieras por el otro. Ahora son navieras que se han involucrado en la administración de puertos, en Panamá y en el resto del mundo. Bueno, eso es el negocio en todas partes. Pero justo en el momento que estas navieras más grandes del mundo tienen interés en Panamá, todos lo están manifestando, de estar en Panamá con estos puertos, en el momento en que incluso el Contralor Flores y particularmente el hasta entonces subcontralor, un buen día lo vimos entrando a Panama Ports a auditar. Y lo único que me preocupa es que no pongamos reversa, sino que resolvamos situaciones como lo que usted nos está describiendo. Esa es la idea, resolver y que haya
un trato más justo para el país. Digo, al final del camino necesitamos las inversiones, pero con orden. No puede ser que tú violes las leyes, vendas a las compañías, hagas todo lo que tú quieras y no le avisas al dueño real de las tierras y al dueño real de los activos, que es el pueblo panameño. Señor Contralor, yo quiero regresar un poquito particular al tema de Maersk, porque, como digo, hemos escuchado dos cosas distintas de lo que sale de la Contraloría y del Ejecutivo que no tienen por qué estar alineados. Ahora, ya se adoptó el contrato, porque este es un contrato, a diferencia de Panama Ports, que siempre se ha escuchado, siempre, por lo menos desde que yo tengo memoria, se ha escuchado eh, suspicacia con este tema. Este contrato del ferrocarril, que creo que data del 98, realmente nunca había generado suspicacia, por lo menos en la opinión pública. ¿Qué le ha arrojado la Contraloría que lo hace particularmente distinto? O si ya se hizo una auditoría que lo hace particularmente distinto a la compra un referendo que fue el 23, me parece, que le volvieron a extender a la compañía original la licitación. ¿Cuáles son los elementos que sale realmente de esto? Pero mire, primero le voy a decir, sufren los dos de la misma suerte. No pasaron por referendo, no pasaron por ejecutivo. Entonces estas son cosas que si mañana no lo hago van a decir, oye, pero ¿por qué lo hiciste para Panama Ports y no para el ferrocarril? Los dos tienen la misma característica de renovación y que no cumplieron. Primero, la renovación no cumplió con los referendos. Y segundo, el traspaso de esa compañía a otra compañía tampoco cumplió con las leyes nacionales. Entonces, el problema de nosotros en Panamá en las últimas décadas es que casi todo el mundo mira para el otro lado y eso es lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos cosechando eso, que todo el mundo vio para otro lado por las razones que nos podamos imaginar. Pero entonces en algún momento hay que decir, oye, espera, vamos a esperar un momentito, vamos a tratar de ordenar la casa. Y en efecto, usted acaba de decir que yo no estoy alineado o no debo estar alineado con el Ejecutivo. En efecto, yo estoy fiscalizando. Lo que el Ejecutivo en este momento está haciendo es, obviamente, tenemos un grave problema en las manos, que son temas importantes geopolíticos y de otra índole. Entonces tenemos que ir poniendo orden, obviamente, para el bien del país. Pero hay una cosa que no me queda claro, porque usted lo equipara con Panama Ports, pero Panamá, o sea, el Estado panameño es socio en Panama Ports y no en el ferrocarril. Entonces, en teoría no debería ser lo mismo. Las leyes no son iguales cuando es una empresa que está, cuando el Estado es socio a cuando no es socio. Aquí el Estado no es socio. No, pero bueno, yo creo que al final del camino la concesión sí es del país. Contralor, ¿usted ha encontrado irregularidades en la planilla de descentralización? Sí, en la planilla... Digamos, en los fondos de descentralización. Sí. Bueno, hemos entregado 44 auditorías que dicen que hay problemas y obviamente ya eso está en Ministerio Público. También tenemos una buena noticia, tenemos 13 juntas comunales que salieron totalmente correctas. ¿Cuáles son? No, de cabeza no me las sé. Pero hay 13 que ya hemos llamado a los 13 representantes de corregimiento de Betania, de Ancón, Betania, Belisario, bueno, no recuerdo los nombres en este momento, son tantas, pero bueno. De capital, de acá de la capital. Muchas de capital que han salido perfectamente bien en orden y hay que felicitarlos porque obviamente son gente que ha servido con mucha honestidad al país. O sea que no todo es malo. Pero bueno, en efecto, hay 42 entregadas, estamos terminando otras 30, que es el primer batch. Obviamente estamos en coordinación con el Ministerio Público, enfocándonos primero en las que más dinero manejaron. Y en eso estamos, en esa faena, ¿no? ¿Por qué se lo pregunto, Contralor? Porque en el 2023 el señor Gerardo Solís dijo que el 97% de las juntas comunales manejaban perfectamente y adecuada la plática. ¿Usted piensa investigar a Gerardo Solís por esta información que dio? Porque si el señor dice esto y usted está encontrando que esa información no es precisamente que se manejaba el dinero adecuadamente, usted verá hacia atrás y dirá, ¿hay alguna responsabilidad del excontralor? Bueno, no sé en qué contexto lo dijo ni cuándo lo dijo. Primera vez que escucho eso que usted me dice. Pero si no hay una auditoría que diga que el 97% está bien manejado, obviamente es irresponsable decirlo. Así que no sé si lo dijo... Lo dijo frente a la Asamblea Nacional. Bueno, entonces no sé a qué se refería, porque obviamente esa no es la realidad. Entonces le pregunto, ¿investigaría a Gerardo Solís? ¿Por qué? Porque dijo algo que no estaba correcto. Eso es, digo, no sé qué cabe ahí penalmente. ¿Qué sería eso?
Porque Que no estaba bien informado. no, porque llamaría la atención Ujú. que en su gestión, al menos en este tiempo, usted sí haya encontrado irregularidades y durante la gestión de Gerardo Solís en 5 años no haya encontrado. Llama la Hay que atención, ver. ¿no? No, tienes razón. Hay que ver solamente si se hicieron o no se hicieron las auditorías. Malamente puedo yo decir que hay 100% de corrección si no hice la auditoría. Contralor, hay dos iniciativas que presentó el señor procurador Gómez Rudy ante el Pleno Legislativo. Para él decir, meter un poquito el pie al acelerador en investigaciones de delitos contra la cosa pública. Uno de los cambios que está pidiendo el procurador es que, obviamente, los informes de auditoría, piedra angular de toda investigación contra la cosa pública, tenga ahora la potestad otros entes, entre ellos las propias instituciones, de elaborar informes de auditoría y que éstas, a su vez, también formen parte de ese cuadernillo para evitar lo que él asegura, porque en su exposición de motivos habla de 2.000 y tantos, 3.000 y tantos casos de corrupción que están pendientes casualmente por los informes de auditoría, de Contraloría. ¿Qué usted opina sobre esto? Bueno, primero que Darle esa todo, potestad a otras entidades. es inconstitucional. La Constitución dice que la única entidad que puede certificar con sus auditos es la Contraloría General de la República. Entonces tampoco podemos ahora ir a buscar. Yo he estado leyendo la ley, Sí. me parece que tiene cosas buenas, pero ese tema en particular, tú no puedes ser el cocinero, el servidor y el comensal. Entonces estás concentrando en todo en un solo ente. Entonces yo creo que eso es demasiado poder que puede ser más utilizado en un futuro. Entonces yo siento que hay que revisar lo que él propuso, porque al final siempre tiene que haber un ente que sea el que audite, que es la Contraloría General de la República, y ha sido así desde siempre. Y eso es parte de la Constitución Nacional y obviamente hay que respetarla. Pero yo no sé si el tema de las auditorías que están pendientes o lo que sea, aquí se está trabajando en ello. Nosotros hemos entregado mucho más de lo que hizo el gobierno, el gestor anterior total en sus 5 años. Ya lo superamos con varias creces. Y al final del camino creo que la Procuraduría no se puede estar quejando de lo que no está haciendo la Contraloría. ¿Siente que se inmiscuyen funciones netamente o competencias de la Contraloría? No, yo no creo. Lo que pasa es que también hay que entender, tenemos limitados, recursos limitados. O sea, yo no tengo auditores para auditar todo lo que se puede hacer en un momento. Entonces, nosotros vamos a un paso, las auditorías son lentas, especialmente cuando se involucra con mucho dinero, hay muchas cosas que hay que ver bien, con mucha claridad. Esto no se trata de hacer una auditoría para meter gente presa. Entonces, hacer una auditoría que demuestre realmente dónde están las falencias y dónde están las incorrecciones. No es hacer una auditoría simplemente para salir del paso, y ese salir del paso puede tener consecuencias muy negativas para una persona si está mal hecha. Entonces, el rol de nosotros no es meter a nadie en la cárcel ni hacernos, no hacemos las auditorías correctas y toma tiempo. Sí, porque habla casualmente sobre eso, de los tiempos en que se elaboran los informes de auditoría para que llegue al Ministerio Público para instruir entonces un sumario y más que todo de los tiempos de elaboración. ¿Usted ha hablado con el procurador sobre este tema? Sí, cómo no, hemos conversado. ¿Le ha hecho la observación de que Bueno, a su juicio... yo creo que el tema es igual que él. O sea, él tiene muchas investigaciones andando hace mucho tiempo y no vemos resultados todavía, porque hay que tomar el tiempo cuando es compleja la investigación. O sea, son cosas que toman su tiempo, no las podemos apurar. Entonces, bueno, ya tuvimos el ejemplo, lo que pasó en el gobierno de Varela. Todas se apuraron y ¿en qué quedamos? Quedamos con muchísimas que se cayeron por debido a proceso incumplido, porque no estaban bien hechas, porque no estaban las pruebas, afectaron a muchísima gente y al final se cayeron la mitad de los casos. ¿Y qué pasa entonces? ¿Quién pierde? La justicia, la imagen de la justicia, la credibilidad en la justicia. Y eso es lo que no queremos repetir, que se hagan las cosas bien hechas. El que metió la mano va a pagar. El que no la metió no tiene por qué pasar por un laberinto de problemas porque a alguien se le ocurrió que la auditoría estaba mal hecha. Entonces, yo creo que tener mucho cuidado, es una responsabilidad importante. Créame que no es un trabajo agradable de estar buscando cosas como esta, porque al final, aquí en este país, todo el mundo tiene padrinos. Usted no se imagina. Cuando yo comencé a ver el tema de la asamblea, hay 4.022 funcionarios. Y los 4.022 funcionarios, todo el mundo tenía un padrino. Y cuando se comenzaron a retener cheques por peculado, todo el mundo tenía padrinos, todo el mundo trabajaba 8 horas. Bueno, no cabían en la asamblea. Es más, no había dónde meter los carros. Pero nadie en los 4.022 funcionarios me llamó a decirme, oye, fulanito es botella.
o fulanito es cashback. Nadie. Porque es una cofradía. Entonces, eso sucede también con esto de las juntas comunales. Usted no se imagina la cantidad de llamadas que recibimos. Digo, oye, mira, que fulano y tal, señor, lo que salió, salió. El hallazgo es el hallazgo. Son cosas que no podemos, o sea, yo tampoco, ni vamos a tapar a nadie. Pero son cosas que toman mucho tiempo a veces. Mire, aquí hemos escuchado en este instante, amigos oyentes, algo que nosotros en este programa Contralor tratamos de hacer todos los días cuando nos es posible. Lo que se llama hacer docencia, ¿no? Ya que acabamos de escuchar al Contralor haciendo un planteamiento de fondo y forma que es muy importante que lo tengamos en mente, y por yo lo voy a complementar con un comentario que me hace llegar un oyente. El Contralor dice, es la única entidad responsable por constitución Así es. de certificar un audito, decir esto se hizo bien o esto se hizo mal, con el recurso del Estado, etcétera, es la Contraloría General de la República, desde el punto de vista de auditos. Pero me dice el oyente, pero la única entidad responsable de investigar los delitos, las investigaciones criminales, es el Ministerio Público, según la misma Constitución. Entonces, Es correcto. ¿qué rescato de aquí? Que es lo interesante de estas entrevistas, que la gente entienda que las instituciones, cada una tiene su rol muy específico. A ver, así como yo digo varias veces cuando estamos en campaña política, cuando un candidato a presidente dice, si yo gano, yo meto preso. El presidente no mete preso a nadie. Nadie. No está entre sus funciones. El Contralor General de la República no mete preso a nadie. El Contralor puede decir, mire lo que hemos encontrado, aquí se los entrego. Eso es lo que yo estoy entendiendo, lo que acabo de escuchar. Mientras que el Ministerio Público es el que le compete entonces entrar a investigación si hay un delito cometido. Esa es la interpretación correcta. Esa es la interpretación. Pero que nada puede comenzar, que creo que fue la pregunta de Icar, en el caso de utilización de recursos del Estado, sin que sea la Contraloría la que diga, oye, aquí hay este hallazgo, hubo mala utilización, o como usted ha dicho, hemos encontrado que hay 13 juntas comunales que sí se manejaron bien, no pasa nada. Es así, como que se dice zapatero a su zapato. Sí, hay una separación. Por eso la pregunta que me hiciste, Icar, sobre el tema de los proyectos de ley, cruzan esa línea. El proyecto de ley cruzan esas líneas y convierten a un ministerio público en todo. El que audita, el que acusa, el que cautela y el que mete preso a la gente. Entonces hay que tener una separación porque los hallazgos que hacemos en Contraloría, porque tenemos todos los números, tenemos toda la evidencia del tema. Pero creo que no me supe explicar, Contralor. Son modificaciones al procesal y al penal, lo que está buscando el señor procurador. Pero que sean las instituciones, le hacen ministerio, las autónomas, semiautónomas, que empiecen a hacer esos informes de auditoría y que ellos puedan iniciar con esto hasta que llegue el informe de Contraloría. Fue lo que el procurador en ese momento explicó. Tampoco eso es lo que pasó con las juntas comunales. Hay 300 y pico de denuncias que no tienen un audito, que supuestamente fue un informe que me mandó la gente de la Autoridad Nacional de Descentralización. Sí, descentralización. Entonces tenemos un caos porque no tenemos la capacidad en Contraloría de hacer 350 auditos para mañana. Pero en ese mismo para mañana hay un montón de gente presa. Y los tiempos están corriendo, obviamente. Exactamente. Entonces hay mucha gente que, creo yo, se le ha violado su derecho porque lo correspondiente era que se presentara la denuncia donde nosotros hacíamos los auditos como en efecto lo estamos haciendo, pero a la velocidad que podemos. Porque olvídese, no es solamente descentralización. Aquí estamos auditando a empresas donde somos socios. Estamos auditando diferentes otras peticiones que tenemos de entidades, por ejemplo, de estilo Rotcaruca, aquí lo hablaban, parecidos. Los auxilios económicos también. Tenemos un sinnúmero de cosas y yo no tengo, o sea, no hay, o sea, si yo hago eso, necesito 4 Contralorías y no las tengo, nada más tengo una. Entonces, los tiempos no se presionan. La Contraloría maneja sus tiempos como tiene que manejarlos y no podemos acelerarlo porque podemos cometer errores que afectan la vida o las decisiones de vida de gente. Entonces, hay que ser muy responsable con eso. Cristi. Señor Flores, hay gente, y entre esas personas está mi compañero Gonzalo, que dice que la campaña política empieza el día después que el presidente toma posesión. Y
yo quisiera saber cuál es la perspectiva política o el futuro político que usted tiene envisionado después que pase este gobierno. Una casa en Boquete que voy a irme allá. Tengo los ministros, son mis nietos y yo creo que los representantes de corregimiento van a ser mis hijos, porque los ministros tienen más rango. Pero la historia realmente no. Yo creo que yo tengo 9 meses en el cargo, Cristi, y la verdad es que en este momento estoy viendo el trabajo que hay que hacer y obviamente estamos haciendo un trabajo por el bien del país. Para muestra un botón. Lo que antes, lo que eran los refrendos de contratos antes, en el 2024, se tomaban 226 días en promedio. En esta administración de los 9 meses, eso ha bajado a 35.6 días. Y esos 35.6 días tienen algunas alteraciones que no son correctas porque, como lo dije temprano, todavía estamos rescatando contratos de más de 3 años, de 4 años. Más ayer me llamó una persona para darme las gracias porque había cobrado un dinero de hace 5 años. Entonces, obviamente, pues, me halagó mucho poderlo hacer porque obviamente tenía derecho a su dinero. No sé por qué no lo había cobrado antes, pero todavía estamos, estos números que te acabo de dar son números de corrientes y yo tiendo a pensar de que esos números van a bajar. En otro tema que te puedo dar, en lo que son las gestiones de cobro, que realmente ya es el tema del pago. Lo que antes demoraba 188 días, hoy está en 5.4 días. Eso te demuestra el trabajo que estamos haciendo. Estamos arrancando, solamente tenemos 9 meses en el cargo. Así que, Cristi, por ahora yo lo que tengo es una obligación y un trabajo que tengo que hacer por el bien del país, porque creo que es mi forma de devolverle al país lo que el país nos ha dado a todos nosotros. Yo heredé un país muy bonito de parte de mis padres, obviamente de las generaciones anteriores, y tenemos que ver cómo lo seguimos rescatando para el bien de nuestros hijos y nuestros nietos. Creo que esa es mi labor en este momento y pensar políticamente hoy, pues no es lo que está en mi radar. Pero es carta, obvio, ¿no? ¿Cómo es que dice el señor Valladares? Ajá, El que no respira, aspira. ¿Cómo es? Todo el que respira, aspira. No, el que no Gracias. aspira, expira. Y todo el que respira, aspira. Así que no lo Eso es así. descarta. Pero por ahora es hacer el trabajo que tengo. Aprovechando que todavía son las 7:38 y podemos hablar de política, metiéndose que ese espacio que acaba de abrir Cristi y la respuesta del Contralor. Pero ¿Anel Flores sigue siendo miembro del partido PRD o ya no lo es? No, ¿Ya no lo es? no. No sabía esa parte. Soy independiente según mí, pero según el resto del pueblo, soy PRD. Usted tiene su corazón en el PRD, ¿no? Yo salí Había de ahí. un excontralor que decía que era independiente, fue una contienda y todo, y después dijo, no, lo que pasa es que yo nunca dejé de tener mi corazoncito allá en la Avenida México. O sea, donde Bueno, estaba yo no sé Testigo. si la Avenida México es lo que es, pero yo sí vengo de una generación que vivimos. Yo estuve en la firma pude estar en la embajada para la firma de los tratados Torrijos-Carter. Estaba comenzando mi primer año en Georgetown y obviamente crecí en mis años primeros de mi vida con lo que fue el gobierno de General Torrijos. Y vi las transformaciones como joven, después las fui entendiendo. Obviamente al principio como empresario no creía en el Código de Trabajo, después comencé a entender lo que era una forma de nivelar las cargas. Cuando vimos lo que sucedió en todo Centroamérica con las guerras civiles que se dieron, hombre, Panamá respiró mucha paz y mucha tranquilidad porque había algún tipo de equidad en lo que había haciendo. Y obviamente, yo no sé si el corazoncito es PRD, pero sí te puedo decir que tengo un gran cariño por el torrijismo y lo que representó ese hombre en el cambio del país. Por el torrijismo. Sí, señor. Mire. Entonces, yo creo que es muy humano, es un gobierno que le dio a mucha gente muchas oportunidades, a muchos profesionales que hoy día son profesionales, a ese cambio que se dio en esos años. Y obviamente, esa es la herencia del país que tenemos. Contralor, ¿le va a meter la lupa al contrato que está haciendo noticia con respecto a la vía diplomática y el costo de los 7 millones? Lo estoy viendo, no ha llegado todavía, pero he estado investigando sobre el tema. Pero mira, yo siento que aquí, en vez de estar viendo cosas mucho más importantes para el país, nos descuidamos. Claro, lo más fácil del mundo es criticar. Y lo que estoy viendo en los últimos días es que aquí no hay manera que se haga nada bien porque todo se critica. Mira lo que está pasando en Amador. Son ruinas lo que hay ahí. De un área que era tan bonita cuando era parte de la zona del canal, que era una cosa espectacularmente bella. Hoy día se están cayendo a ruinas. Tenemos lo que era el viejo campo de golf totalmente destruido, los techos, o sea, todo se está cayendo. Entonces, esta casa, por lo que entiendo, no la conozco, nunca he ido,
entiendo que era la casa de los generales del Comando Sur. El jefe. Entonces, tenemos que tener alguna memoria histórica en el país. Aquí tumbaron la casa de Noriega. O sea, no estoy diciendo que si bien o para mal, pero son cosas que marcaron la historia de este país y uno de los graves problemas que tiene Panamá es que no tenemos historia. Usted le pregunta a un niño hoy día quién era fulano, quién era sutano, qué fue lo que pasó en la invasión y nadie sabe. Es más, los vemos marchando el 3 de noviembre y nadie sabe por qué están marchando. Y eso es lamentable. Entonces, o vamos comenzando a recoger nuestra historia. Y este tipo de cosas, por ejemplo, estas casas que están ahí, ¿qué esperamos? Que se caigan y ya pues, sean ruinas. Yo sí siento que hay que recoger muchas cosas que hay que hacer. Y este es un monumento que se puede hacer en 2 o 3 partidos. O sea, no tiene que ser para todo y obviamente se puede reformar. Pero es un tema que es importante porque realmente la presidencia como tal, hoy día, ya es un tema muy pequeño. Entonces, cuando tienes gente de afuera, se estila que tú tengas un lugar donde puedas atender a dignatarios, etcétera, inclusive hospedarlos. Contralor, le tengo una consulta con respecto al debate que se viene. Es el debate de la mina. ¿Cuál va a ser la posición de la Contraloría con respecto a este contrato que a todas luces parece que únicamente será entre el Estado y la empresa, no pasará por la Asamblea? Mira, ese tema no lo puedo ver todavía porque no creo que haya una decisión tomada ni en el Ejecutivo ni en ningún lado. Entonces, adelantarme, darte criterios sobre algo que no he visto sería un poco irresponsable, ¿no? Pero obviamente estaremos vigilantes como todo el pueblo panameño de que se hagan las cosas de la forma más correcta por el bien del país, no lo que teníamos antes. Ricardo. Señor Contralor, el 1 de julio hubo una situación bastante extraña en la Asamblea Legislativa que demoró mucho la toma de posesión del actual presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. En ese momento, usted fue señalado como que había sido parte de un matraqueo político. Después yo vi que usted salió a aclarar, pero explíquenos qué fue lo que pasó ese 1 de julio en la Asamblea ¿Qué Legislativa. fue lo que pasó o qué fue lo que no pasó? Cualquiera de los dos ¿Qué fue lo que escenarios. pasó? Bueno, Exactamente. mire, le voy a decir algo. El jueves antes, por supuesto yo no tengo nada que ver con lo que sucedió. El jueves antes de la elección o del día del 1 de julio, a mí me escribe un periodista de un medio conocido local preguntándome si yo estaba llamando a diputados para torcerles la mano. Yo, por supuesto, no le contesté porque no estoy en eso. El 1 de julio, obviamente, la reunión, o sea, la asamblea se convocó a las 9 de la mañana, nosotros nos invitaron a las 9:30. Como vi que estaba atrasada, yo llegué a golpe de 11 de la mañana y usted sabe lo que pasó. A las 7, 8 de la noche salimos de ahí. Después hay un diputado que irresponsablemente dijo que yo estaba tuerqueando a gente en una vaina que se llama el búnker o algo así, la Termoquín, algo así le dicen al lugar. Y lo que yo estaba era buscando un sándwich, porque teníamos 7 horas de ahí, nadie nos había dado, pero es que ni agua. Entonces, obviamente los bochinches volaron, pero sí vi la mala intención de este medio el jueves anterior plantando una noticia totalmente falsa. El primero hicieron fiesta con el tema de que yo estaba en el tema, que yo estaba muy molesto. Tenía 8 horas ahí y yo debería estar en mi oficina firmando documentos. Entonces al final, bueno, ya usted sabe lo que sucedió y al final, pues los que perdieron o los que ganaron, pues obviamente comenzaron a decir cosas que no son ciertas. Y en efecto, pues yo siento que tengo una gran relación con Jorge Herrera en este momento y tenemos mucha cordialidad entre las partes y yo finalmente no me tengo que meter en eso. Y lamentablemente aquí pues se plantó una noticia totalmente incorrecta por un medio que hace rato viene con calumnias y viene haciendo cosas como esas. Pero bueno, la libertad de prensa se respeta. Contralor, quiero retomar el tema de la vía diplomática, porque, a ver, allá se fueron diputados, allá a recorrerlo, con plan en mano y todo el tema. Ahí lo está viendo en las redes, ¿no? en sus cuentas. Pero ellos hablan desde el punto de vista de las prioridades y hacen como referencia que un ICSE, un instituto, le hayan recortado por el MEF, ojo, que es la competencia del MEF, casi el 60% de su presupuesto. Está hablando del oncológico, 7 millones, y que en estos momentos hay varias instituciones con la mano en la cabeza diciendo cómo voy a hacer para yo lograr solventar
la próxima vigencia fiscal 26. Hablaba más que todo del tema de prioridades y prioridades. ¿Usted comparte esa opinión también de los diputados? ¿De prioridades en cuanto al presupuesto? No, ya yo lo he dicho públicamente, o sea, yo soy un fan del ITSE. Yo creo que el ITSE hace un gran trabajo y nosotros vamos en lo personal buscar la manera de que se le dote los dineros que requiere, porque yo creo que la función que hace el ITSE es fantástica. Está creando gente joven que tiene algo que vender, una profesión que vender, y obviamente es la forma de insertar a mucha gente en el campo económico. En el tema por ejemplo, de Lyon y en la Contraloría, lo que viene siendo medicina, hospitales, comida, no demora un día. Entra y sale en el mismo día. El refrendo. Porque son cosas urgentes del país. Y somos muy conscientes de lo que debe ser no tener los insumos para poder atender a los pacientes del país. Entonces, al final, yo no sé qué, yo vi por encima lo que usted bien señala de los diputados. Mire, yo voy a remontarme al año 90. En el año 90 habían 28 diputados de la llamada democracia cristiana. Y esa gente, en ese tiempo, era una fuerza importantísima en la Asamblea Nacional. Pero al final del camino, en la próxima elección solamente repitió uno. Mire, en vez de taquillar y hacer todas estas cosas, ¿por qué no buscamos las soluciones reales del país? Yo no he visto ninguna solución presentada. Porque lo más fácil del mundo es criticar. Pero dicen que su función es fiscalizar, dicen ellos ahí también. Bueno, que fiscalicen, pero que propongan soluciones. O sea, no es solamente... Lo más fácil en oposición es ser oposición. Critica todo lo que hace el gobierno para bien, para mal o como te dé la gana. El problema es cuando tú llegas a gobernar. Entonces las decisiones son distintas. Eso de que me preguntaron del hombre de blanco. ¿Qué hacemos? Hay que tomar decisiones. La decisión es, hay que limpiar los hospitales. Sí, yo quiero una licitación pública que se va a hacer. Y le he pedido ya a las entidades, señores, se acabaron las adendas. Porque eso fue lo que sucedió en el gobierno anterior. Era pura adenda. Claro, pero se acabó. Contralor, ahí yo le meto. Pero si bien es cierto lo que usted dice con respecto a, bueno, esto hay que continuarlo, no nos podemos querer. ¿Dónde están los responsables? O sea, los responsables que al final dieron ese contrato sin refrendarlo, que aquí como usted bien dice, se plagó el estado de adendas. ¿Dónde están los responsables de eso? Y parte del problema de este país es que la gente no confía en las instituciones. ¿Por qué? Porque no cumplen, porque la justicia no cumple, porque no hay nadie preso. Entonces, sin duda alguna, hay una pregunta que queda en el ciudadano. Muy bien, sigamos adelante. Bueno, ¿y los responsables qué? Esa es la pregunta que muchos hacen. Y yo le traslado, que es el mismo sentimiento que tengo con Icar, es ¿cuándo veremos a los responsables, a sabiendas de que la Contraloría no mete preso a nadie, tras las rejas o pagando? Bueno, mira, yo creo que es de repente el segundo invitado a la cabina debe ser el procurador. Porque a él es que le deben preguntar, no a mí. Nosotros estamos haciendo un trabajo, nosotros hemos entregado informes importantes a la Procuraduría de enriquecimientos injustificados de varias personas que puede ser que son del hit parade suyo y del país, porque yo también los quiero ver presos. Yo creo que aquí hubieron abusos. Hay 30.000 millones de dólares en deuda nueva. En 5 años doblaron la deuda pública del país. ¿Y qué tenemos que enseñar por ello? No veo una obra que diga, oye, aquí se hizo tal cosa. Claro. Entonces, el problema aquí al final es que hoy tenemos un ministerio nuevo que se llama la deuda pública, el servicio de la deuda, que vale 4.000 millones al año y no tiene un asistente. Y lo que tenemos son cobradores por los 4.000 millones todos los años, y esos 4.000 millones le han restado la capacidad a un Estado de darle los beneficios al pueblo, a la población en general, en salud y en tantas otras cosas que hacen falta. Pero mira, con todas las estrecheces económicas que se están viviendo, especialmente en el sector fiscal, yo sé que hay muchas instituciones que se están quejando, como bien decía Icar, que tienen las manos en la cabeza, los vamos a superar. En el año nuevo que viene con su presupuesto que estamos por aprobar en los próximos días, especialmente antes de octubre, hay 11.000 millones de dólares en inversión. Eso es más de lo que se invirtió en los 5 años del gobierno Martinelli. Y la idea es poder inyectarle dinero a la economía para potenciarla. Y aún así, en números económicos reales, Gonzalo, el país en este año, el primer semestre, todavía mantenía un crecimiento de 4.4%, a pesar de todo lo que se vio en el primer semestre. Entonces, este país, como yo siempre lo he dicho, es de corcho. Siempre va a flotar y salir adelante, porque los panameños somos muy recursivos.
Y lo que estamos haciendo en este momento, con ayuda lo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, que es balancear y buscar la forma de recortar, es para llegar a un compromiso que hay de que el déficit no sea más del 4%, para poder lograr mantener nuestros grados de inversión a nivel internacional. Y eso es un trabajo muy difícil. Y obviamente toma mucho decir que no, pero es que no siempre podemos decir que sí. Y ese fue el problema del país, que aquí se acostumbró todo el mundo al vale digital, y todo era que sí, y todo se podía. Claro, 30.000 millones después, ahora tenemos que pagar las consecuencias y pagar esa cuenta. Esa cuenta hay que pagarla. 30.000 millones, se dice rápido. Y cuando lo hacen en 5 años, más rápido todavía. Eso es casi 6 veces lo que costó la ampliación del canal de Panamá. del canal. Por eso digo, se dice rápido, pero caramba. No deja de impresionar que hemos vivido esa realidad. Cristi, ¿tiene una pregunta? Pues ya vamos terminando. Tengo yo dos o tres Era para antes de finalizar. terminar. Sí, nada más es una pregunta rápida por un tema que tal vez yo le he perdido un poco el ritmo, pero a principio de año se anunció las auditorías a los fondos, algunos fondos sindicales del Suntrack, de la capacitación, del seguro educativo, y yo nada más quería saber cuál era la situación de esas auditorías y qué pasa después que se realicen. Esas están en curso, Cristi. Hemos encontrado muchos hallazgos. Bueno, yo creo que parte de lo que se vio de Suntrax es parte de esa información. Obviamente están todavía, hay varias andando todavía. Creo que eso va a tomar un poquito más de tiempo porque son muy complejas, porque acuérdate que está CONUSI, nosotros auditamos CONUSI y a través de CONUSI y sus afiliados entramos a los diferentes sindicatos, igual con CONATO, o sea, no es que yo entro a cada sindicato per se, yo tengo que entrar a la matriz primero y entonces de ahí vamos derivando hacia abajo. Ese es un trabajo bien complejo y obviamente como hay tantas organizaciones estamos en ese proceso. 7:52, últimas preguntas, Contralor. 1, el subcontralor renunció. Eso es potestad de cada individuo que pone su renuncia. Algunos explican, muy pocos, otros sí explican. ¿Hay algo que no se sepa? ¿Fue algo personal? A mí me dieron una información no confirmada, pero... Bueno, mira, él se acercó a mí la semana, el día que renunció, el día antes, perdón, y me comenzó a hablar de que tenía temas familiares. El día de la renuncia me dijo que en efecto tenía problemas familiares y temas en su empresa. Obviamente me dijo que él prefería hacer un alto en el camino porque obviamente le afectaba a su economía. Lo que hacía en la Contraloría obviamente obviamente ir a trabajar al Estado cuando tienes una firma de auditores, una empresa, pues simplemente tú estás o sea, no vas a tener lo que tenías antes. Entonces, él sí me habló que era un tema familiar, personal y de obviamente su empresa. Y yo le dije, bueno, ni modo, si es así, pues nadie te puede obligar a quedarte aquí. Y en ese punto, entonces, el Contralor Anel Flores, ¿qué le dirá a la Asamblea? Que es la responsable ahora de nombrar el reemplazo. O simplemente se limitará a que los diputados hagan su trabajo. Esa es potestad de la Asamblea. Okay. Yo respetaré lo que ellos digan. O sea, al final, ellos son los que hacen el nombramiento. Sí. Hace un momento atrás usted dijo algo que Cristi también lo planteó. El Contralor General de la República no necesariamente tiene que caminar de la mano con el órgano ejecutivo, porque no es un funcionario del órgano ejecutivo. Muy por el contrario, es un funcionario nombrado por el Pleno de la Asamblea de Diputados. Sin embargo, el Contralor es invitado al Consejo de Gabinete. Y yo he entendido siempre que esa invitación se hace para que precisamente al Contralor no le lleguen las cosas así, que buf, me cayeron del cielo este poco de cosas que yo no sabía. Es un poco para que haya un nivel de coordinación, que no significa estar de acuerdo en todo, ojo, porque el Contralor no vota, creo que no tiene derecho a voz. No tiene es un voz, invitado. Voz. Como voz. Invitado tiene derecho a voz. Sí. ¿Siente Anel Flores que, más allá de que esté de acuerdo o no con todo lo que el Ejecutivo proponga o decida en las reuniones de gabinete, se está dando la coordinación adecuada para uno? Nos acaba usted de mencionar de 11.000 millones de dólares, que también se dice rápido, pero que eso es mucha plata en inversión de infraestructura. Y haya la coordinación adecuada entre el Ejecutivo y la Contraloría para el tema de los refrendos. Que coordinación no significa estar de acuerdo, sino decir, hey,
esto está mal, resuelve esto, quítame acá, pon esto acá, si no, no hay refrendo. 2, hay una queja recurrente, y usted viene del sector privado, que el Ejecutivo, el gobierno panameño, se demora mucho en pagar. En esos 2 temas, como en muchos otros más, siente Anel Flores que tienen la debida coordinación. Bueno, mire, por lo que recuerdo de mi vida en Panamá y viendo las cosas que he podido ver en los últimos 5 o 6 administraciones, ha habido contralores que compiten a veces con el Ejecutivo. Y han hemos querido co-gobernar. Hemos visto candidatos a presidentes que salieron de la Contraloría, pero especialmente en los primeros años de la democracia. Después vimos varios intentos en diferentes gobiernos de gobernar, y obviamente había un pulseo entre el Ejecutivo y la Contraloría. Nosotros no estamos aquí para eso. No estamos aquí para agilizar, fiscalizar y apoyar, porque al final del camino el que paga las consecuencias es el pueblo panameño. En una administración que me reservo el nombre, aquí se dejaron de atender y se cerraron varios centros, de salud, porque decían que era excesivo el gasto. ¿Quién pagó ahí? La población. Lo que usted bien menciona de los pagos, y eso creo que es tema del pasado. Como te dije hace un rato, las gestiones de cobro de 188 días están en 5.4 días. Nosotros ya estamos pagando a menos de 60 días las gestiones del gobierno nacional para con proveedores. Yo hace rato no escucho a los diferentes entes de la empresa privada hablar de que se les debe dinero. El dinero está fluyendo y está saliendo muy rápidamente, porque esa es la función de una Contraloría. La plata no puede estar sentada en un escritorio de la Contraloría, tiene que estar en la calle produciendo empleo y produciendo economía. Y esa es la misión y esa es la visión que tenemos en lo personal, porque yo vengo del sector privado. Esa persona que yo le dije hace un rato que cobró 300,000 balboas de hace 5 años, si hubiera tenido esos 300,000 balboas en un banco, tuviera 35% de retorno en lo que viene siendo su dinero. Hubiera tenido $100,000 más si lo hubiera metido en un plazo fijo. Y si lo debía, perdió $100,000. También. Entonces, esa visión la hemos impartido a nuestra gente, de que cada día que pasa es un día que a alguien le cuesta. Y ese costo, créame que la empresa privada no se va a quedar con el costo, se lo va a traspasar al bien, o al servicio, o a la obra. Y al final lo pagamos todos los panameños. Porque ese 10-15% de más que mucha gente mete en los costos de sus licitaciones es para prever que el gobierno no le pague a tiempo. ¿Y quién pagó entonces? El pueblo panameño. Entonces, tenemos que ser muy claros de que la agilidad en los pagos es importantísima. Nosotros queremos invitar siempre, y tenemos mi teléfono, lo tiene casi 3 millones de panameños. A mí me dan los representantes de corregimiento, les atiendo su llamada, los diputados, los empresarios, todo el mundo que tiene alguna queja sobre Contraloría me llama directamente a mí. Y esto que le estoy diciendo aquí de los 5.4 días para una gestión de pago, la leyenda urbana antes era que había que pagar para sacar tus pagos. Eso es lo que decían. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Con 5 días que demora una gestión de pago, ¿quién tiene que pagar? Esa es la historia de este Contralor. A mí me llama cualquiera persona, me manda sus temas, lo vemos, lo atendemos y siempre acudimos porque yo vengo del sector privado. Yo lo que quiero es que la gente se agilice. ¿Cómo que usted dice que tiene su techo? Hay varios techos. 60 días. La verdad que me he quedado sorprendido, Contralor. Yo he conocido de empresas privadas que tienen oficinas para hacer lobby, para poder que Contraloría saque cuanto antes el Bueno, yo creo que ya las deben cerrar, porque no son necesarias. Mire, ese pago se da a Contralor una vez el proveedor ha cumplido no solamente con la entrega del servicio, sino que la institución, un ministerio, cualquiera que ella sea, me imagino que emite un documento diciendo la satisfacción. Sí. Eso llega a Contraloría. Correcto. Y usted me está diciendo que en 60 días o menos están pagando. Sí, señor. Wow. Primero, cuando son obras de construcción tienes que ir in situ, ¿no? a revisar todo. Hay inspectores nuestros, hay inspectores de la propia entidad, hay una aceptación de servicio, esto tiene un proceso. Pero hay que dar piensa, Contralor, en la gran obra, naturalmente. Sí. Pero yo estoy pensando en el pequeño proveedor en una institución que no sé, que le vende café para la cafetería del ministerio, supongamos. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Ese es un pequeño, ese no es la gran obra de un edificio ni de un puente.
si esa persona, y usted lo acaba de escribir, si esa persona se le demora más de 60 días en su pago, lo estás ahorcando. Lo estás ahorcando. Mire, prontamente estamos entrando a las entidades del gobierno. Como ya el tema no es Contraloría del atraso de los pagos y los contratos y todo lo demás, ahora nos estamos yendo a las entidades, a nuestras oficinas de fiscalización que tenemos en cada entidad del país. Porque ¿qué está sucediendo a veces? A veces la demora es en la entidad, que no presenta la cuenta a fiscalización de la Contraloría para que nosotros comencemos el proceso de pago. Entonces ahora vamos a entrar a los diferentes ministerios a agilizar que la entidad le entregue lo más rápido posible a fiscalización nuestra para poder seguir agilizando los procesos. Porque muchas veces no es la Contraloría, es en la entidad que demora lo que tenga, a veces demora mucho más de lo que debe ser. Pero control fiscal de las instituciones, o sea, ellos revisan, certifican, sellan todo, igual tiene que ir a Contraloría. No, hay límites. Yo creo que el límite en muchas son 100.000 balboas, de 100.000 dólares para abajo, planillas, por ejemplo, cualquier emolumento, el gasto arriba de 100.000 dólares, 200.000 dólares, perdón, tiene que ir a Contraloría. Después de 100.000 va una cosa que se llama sectorial, que es una mini Contraloría en otro lado. Y obviamente, por si no pudiéramos manejar los documentos. Entonces, eso es bastante rápido en las diferentes entidades. Me están diciendo aquí rápidamente, ahora Contralor, que incluso los contratos de... Eso tenía como un tope, me está preguntando un oyente. Ahora incluso contratos de 50.000 tienen que pasar por Contraloría también. Hemos en algunas instituciones O sea, como que antes a partir de tanto pasaban a Contraloría. Menos de ese monto iban directamente a las instituciones o a la alcaldía. ¿Por qué se redujo el monto con el que la Contraloría tiene que meterle ojo a la lupa con respecto a los contratos? Bueno, le voy a contestar. ¿Usted se acuerda de lo que se llama los auxilios económicos? Sí, por supuesto. Bueno, si usted recuerda la lista, muchos tenían hasta 199.000 dólares. Sí. Porque después de 200 iba a la Contraloría. Entonces, en casos como ese y en otras instituciones lo bajamos a 50.000 para poder tener la fiscalización debida de esos dineros. Porque también vimos en la descentralización que 2.000 dólares para abajo habían cheques de 1.999 dólares. Porque de 2.000 dólares para abajo era directo. Entonces, hemos ido cerrando el círculo en diferentes instituciones para evitar lo que ya vivimos, que son los cientos de millones de dólares que hemos visto por debajo de los radares que habían. Eso era falta de control. Y por eso, obviamente, hemos bajado los niveles en muchos lugares, aunque eso involucra muchísimo más trabajo en sede. Obviamente, pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Buscar la manera, corregir los errores que vimos, que fue especialmente lo que causó un gran escozor en la sociedad cuando vimos auxilios económicos de estudiantes de francés en la Universidad de Panamá por 200.000 dólares. Perdón, 199.900 dólares. Yo me acuerdo que la cifra era caprichosa. Era y era por eso. Era por eso. Okay. No pasaba a sede. Bueno, Contralor, ya lo iba a despedir, pero aquí hay un oyente de YouTube que me insiste en que le pregunte que ayer el gabinete aprobó el uso del etanol. Dice, ¿quiénes van a ser las empresas beneficiadas? Si será la suya. Por supuesto. O sea, la empresa que... Por supuesto que sí lo aprobaron, o por supuesto sí, no, que... sí lo aprobaron, pero al final del camino, esto es un tema que tiene muchísimos años. Esto se arrancó en el gobierno de Martinelli. Luego, en el gobierno del señor Varela, de un plumazo se acabó. Hoy día tenemos una gran disyuntiva que es el etanol ya es una realidad en todo el mundo. Centroamérica todo ya está, Colombia también, todo el mundo está entrando en etanol, porque es una forma de trasladar los 100 millones que se van en combustible fósil, lo vamos a convertir en 100 millones de inversión en el campo todos los años. Pero eso, explíquenos, ya para finalizar, pero valdría la pena un minuto de inversión en esto. A ver, no es que la suya solita es la que se va a comer el pastel. O sea, no. Entiendo que son los ingenios que hay en el país. Y los que quieran poner nuevos. Se requiere de la participación de los ingenios para producir el etanol, es lo que tengo entendido. Sí, correcto, porque el tema viene de la caña, como es Brasil. Brasil es la autoridad en esto en el mundo. La caña de azúcar, obviamente es una fuente perfecta para crear etanol. Y obviamente la ley no limita a nadie, limita al que quiera poner un ingenio que lo ponga. Y que haga su etanol y ponga su destilería. O sea, no son inversiones pequeñas. Por ejemplo, la inversión programada para el tema de etanol en los 4 ingenios anda rondando los 300 millones de dólares. Entre destilerías, tierras nuevas, obviamente tenemos que casi doblar el hectareaje que hay y eso obviamente trae muchísimo empleo.
hago notar de que yo ya no soy parte de la junta directiva de la empresa por razones de mi cargo, pero obviamente estas son iniciativas que van a traer mucho empleo para el centro del país, que es donde necesitamos los empleos. En su experiencia, en lo que usted ha investigado, porque esto genera una expectativa, a mí por lo menos me la genera alta, no tengo nada que ver con el tema, pero sí con cómo el país se va a ver impactado en esto. ¿En cuánto tiempo podríamos estar viendo el impacto de esta inversión y de todo este desarrollo del etanol? Bueno, mira, Más o menos. es urgente. Lo de ayer en el gabinete que se aprobó, pues presentar la ley. Hay unas modificaciones de ley que hay que hacer. Es importante que termine, o sea, que antes que termine el periodo legislativo, que es octubre, esa ley se pueda pasar. ¿Por qué? Porque los ingenios hacen semilla en enero, cuando comienza la zafra. Entonces, perdimos un año con el secretario anterior y obviamente es bien imperativo que podamos pasar esa ley antes de diciembre para que entonces los ingenios comiencen a hacer semillas para crear las nuevas plantaciones de caña para este fin. La caña que está hoy día sembrada es de azúcar. Ahí ya, casualmente. ¿Okay? Y no podemos descuidar, obviamente, el producto comestible para entonces convertirlo en... O sea, hay que aumentar las siembras para este fin. Pero tengo entendido que la normativa, el proyecto, habla de un porcentaje para esto y un porcentaje para el otro. ¿Sí? ¿Es así, no? Sí. 10%. ¿No? Ahora, también el tema de que si es la industria azucarera, no todo el mundo va a hacerlo. Algunas entrarán primero, otras entrarán después, porque como ya te dije, son inversiones importantes. En el caso de un ingenio normal, eso te va a costar de 70 a 100 millones de dólares entre las destilerías que tienes que invertir y obviamente las tierras nuevas, ¿no? Las nuevas siembras. Sí. Y no son inversiones pequeñas. Entonces, yo espero que para el año 26 finales tengamos ya el programa andando a nivel nacional, porque ha habido un consenso entre las petroleras del país y la industria azucarera que se dio recientemente para lograr impulsar esta ley. Al final, lo que estamos haciendo es dejar de mandar 100 millones para comprar petróleo afuera y lo vamos a invertir en el campo panameño. Pero 8-7 minutos. profe, una sola preguntita, Diga. o sea, no se descuida, o sea, no hay temor de que se descuide el mercado azucarero por la gente. Pues, obviamente yo voy a donde hay más plata y me pongo entonces, o entro o paso al mercado de etanol. No existe ese peligro. No, eso no es un tema que nos debe preocupar. Bueno. 8-7 minutos, 8-8, acaba de cambiar el reloj. Don Anel Flores, Contralor General de la República, muchísimas gracias por Gracias a darnos ustedes. este tiempo. Muy Gracias a amable. ustedes y qué honor estar con ustedes en su primera... Está inaugurando la cabina. Pero, Está inaugurando la cabina, ¿eh? pero Ajá. me quedé con la gana de la tortilla y la cariñosa. Muchas gracias a todos. Ahí está, usted tiene a su la productora, ella es la responsable de esa parte. 8-9, señor Alfonso, vamos al cambio que está pendiente y regresamos con otros temas.